Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir este estudio bíblico, esta reflexión que seguimos compartiendo, valga la redundancia, lo que es el libro de gobierno de la INPG. Y ahora nos corresponde la lección número 9, que contiene el capítulo 9, que se llama Consistorio de la Iglesia. La base bíblica la tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17 y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Hebreos 13, 17 dice así: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, el trabajo y función del consistorio es un poco más conocido entre nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de presbiterio, de sínodo, pues no todo el mundo en la iglesia sabe la función del presbiterio, del sínodo, ¿verdad? La tarea, pero cuando hablamos de consistorio, casi la mayoría conocemos, ¿verdad? Y como miembros de una iglesia presbiteriana, pues mayormente. El consistorio es quien ejerce el gobierno de la iglesia, pero también tiene otras funciones. En esta lección veremos cómo nos explica el libro de gobierno de la INPG lo que es la tarea del consistorio. En el inciso 1 dice: el consistorio se compone del pastor o pastores y de los ancianos gobernantes de una congregación particular. Ahí eso tiene la base en 1 Corintios 5, 4. Entonces, consistorio, ¿qué es? El pastor o pastores y los ancianos gobernantes de la iglesia. En el inciso 2 dice: de este tribunal, 2 ancianos, si los hay en la congregación, juntamente con el pastor. Y yo le puse ahí entre paréntesis pastora, ¿verdad? Eso no lo trae en nuestro libro de gobierno que estamos viendo, pero yo lo incluí. Entonces, 2 ancianos y el pastor o pastora son necesarios para formar quórum. Pero en el caso de haber 9 o más ancianos, entonces se tiene que considerar una tercera parte de ellos con el pastor para formar el quórum. Ya sabemos que quórum es el número de personas requerido que estén presentes para que los acuerdos que se tomen tengan validez. En el inciso 3 dice: el pastor o pastora de la congregación será siempre el presidente. Yo le agregué aquí entre paréntesis moderador, porque ahora ya no le llamamos presidente del consistorio, sino moderador. Pero nuestro libro no tiene todavía incluida esa palabra. Entonces, el pastor o pastora de la congregación será siempre el moderador del consistorio, excepto cuando por razones prudentes parezca mejor que otro ministro sea invitado a presidir, en cuyo caso el pastor, con el consentimiento del consistorio, puede invitar a otro ministro perteneciente al mismo presbiterio para que presida en el tiempo que juzguen conveniente. Esto se refiere más que todo, hermanos, a que es siempre el pastor el que modera la sesión, ¿verdad? Pero cuando se van a tratar asuntos que tienen que ver con el pastor, precisamente, ¿verdad? Supónganse que haya surgido alguna situación que los ancianos deben hablar y el pastor no conviene que esté presente porque se va a hablar de él mismo o de ella. Entonces es conveniente invitar a otro ministro o pastor para que sea él quien presida. Debe ser un ministro perteneciente al mismo presbiterio. En este caso sería otro pastor del presbiterio del norte para que presida o modere la sesión cuando en la sesión se va a tratar algo del pastor titular, ¿verdad? Siempre se dice ahí que por prudencia, es decir, no conviene que si se va a hablar del pastor, el mismo pastor esté moderando la sesión, ¿verdad? No solamente es incómodo, sino que además él puede influir en las decisiones, ¿verdad? Porque los ancianos no van a tener la libertad de votar a favor o en contra delante del mismo pastor. Y lo mismo puede hacerse también, es decir, invitar a otro pastor cuando haya un caso de enfermedad o ausencia del pastor.
En el inciso 4 dice, es conveniente que en cada reunión del consistorio y con especialidad cuando se reúna para tratar problemas entre hermanos o negocios de importancia especial, el que presida sea ministro. Cualquier reunión, no importa que no sea sesión ordinaria, una sesión, sino que cualquier reunión del consistorio que van a tratar asuntos importantes, siempre tiene que ser moderada por un pastor. Y cuando una iglesia está sin pastor, entonces el moderador del consistorio será un ministro nombrado para ese efecto por el presbiterio o algún otro pastor invitado por el consistorio para esa ocasión particular, siempre que sea aprobado por el presbiterio. En el inciso 5 dice, cuando en una congregación haya 2 o más copastores, si están presentes, presidirán alternativamente en el consistorio. Especialmente en las congregaciones grandes donde la membresía es mucha, se contratan, además del pastor titular, copastores, a veces un copastor, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar al trabajo, porque la iglesia es muy numerosa. En esos casos puede haber 1 o 2 copastores. O también se les asignan trabajos especiales. Se puede buscar un copastor para trabajar con los jóvenes o un copastor para que dirija el ministerio musical de la iglesia. En el inciso 6 dice, el consistorio de la iglesia tiene a su cargo mantener el gobierno espiritual de la congregación. Aquí tenemos siempre como base Hebreos 13:17, 1 Tesalonicenses 5:12 y 13 y 1 Timoteo 5:17, para lo cual tiene las facultades siguientes. Aquí vamos a empezar a hablar de otras facultades o tareas que tiene el consistorio. Inciso A, informarse acerca del conocimiento y carácter cristiano de los miembros de la iglesia, llamando ante sí a los ofensores, ofendidos y testigos siempre que sea necesario para llevar adelante el procedimiento cuando pueda conseguirse su asistencia. Es decir, cuando los ancianos del consistorio o el pastor observan una conducta incorrecta y se acercan a un hermano para llamarle la atención o para comentarle o para preguntarle, hermanos, eso no se tiene que tomar como una falta de respeto, como una intromisión o que está faltando a su privacidad, sino que ellos tienen la tarea. Si llega un rumor a los oídos de un anciano sobre una conducta incorrecta, se tiene que hablar para que las personas aclaren, ¿verdad? De repente son falsas acusaciones. Y si es cierto, pues ellos tienen la facultad de llamar a los ofensores, a los ofendidos y a todos los testigos, ¿verdad? Otro inciso, el inciso B, dice que también tienen la facultad de recibir miembros para que formen parte de la iglesia, ya sea por profesión de fe en Cristo. Esto es cuando ellos están en un culto y ellos levantan la mano y dicen que quieren aceptar a Cristo. Eso se llama hacer profesión de fe. También cuando presentan un certificado satisfactorio que atestigua que son miembros de otra iglesia, una persona que viva en Teculután y se traslada a vivir a nuestra comunidad, puede ser recibido como miembro si trae una carta de aquel consistorio, ¿verdad? Donde diga que es una persona que está en buena comunión con Dios y con la iglesia. O cuando no hay certificado, en el caso de personas que vienen de otras iglesias, también se puede hacer por la reafirmación de su fe en Jesucristo. El inciso C dice trasladar miembros, amonestar, censurar, suspender o excluir de los sacramentos a los que merezcan tales sanciones. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, 2 Tesalonicenses 3, 6 al 14, 1 Corintios 11 del 27 al 34. Es decir, ellos tienen la facultad de amonestar, de censurar, de suspender de sus privilegios o también de excluir a una persona para que ya no participe de los sacramentos. Esto se hace cuando las faltas son demasiado graves, ¿verdad? El inciso D dice también tienen la facultad de tomar las mejores medidas
para promover los intereses espirituales de la congregación. Yo aquí les he mencionado que en ocasiones pues también ellos tienen que ver si la enseñanza o la predicación del pastor no es la correcta. Ellos son responsables de velar por el interés espiritual de la congregación y buscar la mejor enseñanza, ¿verdad? Corregir los errores y buscar que sea una buena enseñanza, una buena predicación, un buen trabajo docente para que la iglesia crezca. También tienen la facultad de vigilar la escuela dominical y las distintas sociedades y actividades de la congregación. Así dice, recordemos que este libro fue escrito hace muchos años, ¿verdad? Hoy diríamos vigilar la escuela dominical, las organizaciones, comités y comisiones de la iglesia. Y también tiene la facultad de nombrar delegados para los tribunales eclesiásticos superiores. Nombrar delegados para que vayan a la asamblea del presbiterio o para que vayan a la asamblea del sínodo, ¿verdad? Este capítulo, mis hermanos, es un poco más largo. Es preferible que nos quedemos hasta aquí y así podemos considerar cada inciso con dedicación. Vamos a continuar entonces en la lección de la próxima semana todavía con este capítulo 9. Es importante, mis hermanos, fijarnos bien y observar las distintas funciones que tiene el consistorio y analizar su importancia para cada uno de los miembros de la iglesia particular y de la iglesia del Señor. Muchas veces oímos decir es que los ancianos se meten en la vida de uno, pero es parte de sus funciones y sus funciones es importante que nosotros las conozcamos. Vamos a memorizar este texto, mis hermanos, para finalizar, que dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Esto está en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13a. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.